Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Arturo Martínez Cristales del Instituto Tecnológico de Tijuana. Materia Control Estadístico de la Calidad, Grupo Cuarto Z, el profesor ingeniero José Morales Ibarra. Bueno, yo les voy a presentar la unidad número 4. La tarea es elaborar un video de temas descriptivos en la parte de abajo. Exposición libre, investigar materia, poner referencias bibliográficas de acuerdo a planes de muestreo de aceptación 1, planes de aceptación 2 y plan de muestreo de aceptación 3. Conceptos básicos de muestreo de aceptación. Introducción. Utilice muestreo de aceptación por atributos para crear un plan de inspección que pueda usar para aceptar o rechazar un lote de material entrante con base al número de defectos o el número de defectuosos en una muestra representativa. Usted también puede comparar múltiples planes de muestreo para comprender cómo variar el tamaño de la muestra y el número de aceptación afecta el riesgo del plan. El muestreo de aceptación indica todo lote de productos se debe aceptar o si se debe rechazar. Cuando se trata de atributos, comúnmente características visuales de la parte, usted suele inspeccionar que no haya defectos tales como manchas, desgarramientos o rayas y registrar el número de defectos o el número de unidades defectuosas. Por ejemplo, usted recibe un envío de 10 microchips. Con el muestreo de aceptación, desarrolla un plan para determinar cuántos microchips necesita inspeccionar, tamaño de la muestra y cuántos defectos se permiten dentro de la muestra. Número de aceptación. El muestreo de aceptación no mejora la calidad del proceso de ninguna manera y no es un sustituto de procesos de control de buena calidad. El muestreo de aceptación es útil como herramientas para tomar decisiones para aceptar o rechazar productos y servicios, en particular en casos en que se desconoce la calidad del proceso de un proveedor. Un muestreo de aceptación podría ser una buena opción en un lugar de una inspección de 100% de los elementos. Desarrollo. ¿Dónde encontrar este análisis? Para crear un plan de muestreo de aceptación para datos de atributos o comparar varios planes de muestreo de aceptación para los atributos. Yo en este caso, el profesor nos compartió una aplicación para análisis de datos. En este caso usamos lo que es Minitab, en el cual en Minitab nosotros entramos lo que es Minitab. Yo elegiría en este caso estadísticas, herramientas de la calidad, muestreo de aceptación por atributos. Para asegurar que los resultados sean válidos, considere las siguientes pautas o recuperar datos, realizar el análisis e interpretar los resultados. La muestra se debe seleccionar aleatoriamente. Las unidades que se inspeccionarán se deben seleccionar aleatoriamente y deben ser representativas de todos los elementos del lote. Esto puede requerir un esfuerzo extra como aumentar cada elemento y dibujar números aleatorios o estratificar el lote y hacer un muestreo de cada estrato o capa. Sin embargo, este proceso es necesario para asegurar la efectividad del proceso del muestreo. Los datos deben ser conteos de defectuosos o números de defectos. Cada elemento que inspecciona se debe clasificar como aceptable o no aceptable, defectuoso, o usted debe poder contar el número de defectos por elemento. Si sus datos son mediciones en lugar de conteos de defectos o defectuosos, deben crear un plan muestreo por variable. Los lotes individuales deben ser homogéneos.
Los lotes representan la población completa de unidades desde la cual se extraerá la muestra. Los lotes deben ser homogéneos. Se deben empaquetar y enviar en tamaños que sean manejables para el consumidor y para el proveedor, y de un modo que permita fácil seleccionar de las muestras. Generalmente es más económico inspeccionar lotes más grandes que una serie de lotes más pequeñas. El consumidor y el proveedor deben acordar los niveles de calidad objetivo. El consumidor y el proveedor deben acordar la tasa de defectuosos más alta o la tasa de defectos que es aceptable. El nivel de calidad aceptable (AQL), el consumidor y el proveedor deben acordar la tasa de defectos más alta a la tasa de defectos que el consumidor está dispuesto a tomarla en un lote individual. Nivel de calidad rechazable (RQL). El AQL describe lo que el plan del muestreo aceptará y el RQL describe lo que el plan de muestreo rechaza. Usted desea diseñar un plan muestreo que acepte un lote producto particular en el AQL la mayor parte del tiempo y que rechace un lote de producto particular en el RQL la mayor parte del tiempo. Usar la distribución geométrica para los lotes aislados del tamaño finito. Por opción predeterminada, Minitab utiliza la distribución binomial para crear planes de muestreo y comparar planes de muestreo para los datos pasa o no pasa. Para utilizar correctamente la distribución binomial, Minitab presupone que la muestra proviene de un lote grande. El tamaño del lote es por lo menos 10 veces más grande que el tamaño de la muestra, o del flujo de lotes seleccionarios aleatorios de un proceso en curso. Muchas de sus aplicaciones muestreo pudieran satisfacer este supuesto. Si el lote de producto del cual toma la muestra es un lote aislado del tamaño finito, entonces la distribución exacta para calcular la probabilidad de aceptación en la distribución hipergeométrica, por ejemplo, usted recibe un envío de pedido especial de 500 etiquetas. Un representante de un departamento de ventas como bolígrafos de un proveedor para obsequiar en eventos comerciales. Cada envío de bolígrafos tiene un tamaño de lote de 5,000 bolígrafos. El representante de ventas debe implementar un plan de muestreo, de forma que todo lote de bolígrafos se acepte o se rechace. El representante de ventas y el proveedor conviene en el que AQL para el plan de muestreo es de 1.5% y el RQL es del 10%. Bueno, para nosotros poder checar esto, nosotros nos vamos a ir a estadísticas. En este caso lo vamos a poner de este lado, y en el otro lado vamos a escoger Minitab para poder nosotros verificar lo que nos dice. Nos dice que nos vayamos a estadísticas, herramientas de la calidad, nos vayamos a muestreo, aceptación por atributos. En esta lista de esperados seleccionar el plan de muestreo, el tipo de medición, selección, pasa o no pasa. En este caso nos dice el nivel de calidad aceptable. Aquí nos dice que crea un plan de muestreo, tipo de medición, pasa o no pasa, porcentaje de defectuosos. Aquí en nivel de calidad aceptable, AQL,
nos dice que es de 1.5. Nivel de calidad rechazable RQL o LTPD nos dice que ingresemos 10. Aquí nos dice que el riesgo del producto alfa es de 0.05 por default y el riesgo del consumidor beta es de 0.10. El tamaño del lote ingresar, aquí nos dice que va a ser el tamaño del lote es de 5,000 pesos y haga clic en aceptar. Aquí, como podemos ver en nuestro ejercicio, nuestro primer ejercicio, nos dice que el muestreo de aceptación por atributos, tipo de mencionar pasa o no pasa, calidad de lote, porcentaje de elementos defectuosos, tamaño de lote son 5,000 piezas, utilizar la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación. En este caso, el nivel de la calidad aceptable es de 1.5, riesgo de productor de 0.05, nivel de calidad rechazable de 10, riesgo de consumidor de 0.1. Planes generados, tamaño de la muestra es de 52, número de aceptación 2. En este caso tenemos porcentaje de elementos defectuosos 1.5, probabilidad de aceptación de 0.957, probabilidad de rechazo de 0.043. AQL es de 1.420, ATI 266.2. De 10 nos dice porcentaje de elementos defectuosos de 10. La probabilidad de aceptación es de 0.095. Probabilidad de rechazo de 0.903. AQL 0.956. Y ATI 4521. Límites de calidad saliente de promedio AQL. El AQL 2.603, el porcentaje de defectuosos es de 4.300. Tenemos las curvas de características de operación, probabilidad de aceptación y A o Q, elementos defectuosos. Dice clave de inspección total del promedio ATI. Tamaño de la muestra es de 52. Número de aceptación 2. Y aquí nos da nuestro tipo de aceptación de pasa o no pasa. Ahorita nos vamos a ir a la teoría para nosotros poder identificar si pasa o no pasa. Nos dice, aquí nos dice, ¿verdad? En planes generados nos dice aceptar el lote si los elementos defectuosos de la muestra de 52 es menor o igual que 2. De lo contrario, rechazarlo. Los elementos de defectuoso en este caso, aquí el porcentaje de elementos defectuosos nos dice que es menor o igual a 2. Entonces, aquí nos dice que es aceptable. Es aceptable. Y si fuera 10, de lo contrario fuera rechazada.
que vamos a proseguir con la teoría. El resultado, interpretarlo por cada lote de 5.000 bolígrafos. El representante de ventas debe seleccionar aleatoriamente inspeccionar 52 bolígrafos. Si se encuentran más de 2 bolígrafos defectuosos, el representante de ventas de todo lote, en el caso de 2 o menos bolígrafos defectuosos, el representante de ventas debe aceptar el lote entero. En este caso, la probabilidad de aceptación de AQL fue de 1.5%, es del 0.957 y la probabilidad de rechazo es de 0.043. El representante de ventas y el proveedor convinieron en que los lotes de 1.5% defectuosos serían aceptados aproximadamente el 95% de las veces a fin de proteger el producto. La probabilidad de aceptación del RQL de 10% es de 0.097 y la probabilidad de rechazar es de 0.900. El representante de ventas y el proveedor convienen que el lote con 10% de defectuosos serían rechazados la mayor parte de las veces a fin de proteger al consumidor. Cuando se rechazan lotes enteros, generalmente se someten a una inspección de 100%, en lo que los elementos defectuosos se rechazan o se reparan. Este tipo de inspección se denomina inspección de rectificación. Utilice las siguientes métricas para comprender en la inspección el impacto de una inspección de 100% y de reparación. La calidad saliente del promedio AQ. OQ representa la calidad promedio del lote de respuesta de la inspección adicional y reparar. El nivel AOQ es de 1.4% en el AQL y del 1% en el que RQL es el límite de la calidad saliente del promedio. AOQL igual a 2.603 en el nivel de 4.30% de defectuosos y representa el peor caso del nivel de calidad saliente. La inspección total promedio ATI representa el número promedio de elementos inspeccionados después de la inspección adicional y reparación. ATI por lote de reparación, el número promedio de bolígrafos inspeccionados al nivel de la calidad y la probabilidad aceptación particular. Para el nivel de la calidad de 1.5 de defectuosos, el número total promedio de bolígrafos inspeccionados por lote es de 266.2 para el nivel de calidad del 10% defectuosos. El número total promedio de bolígrafos inspeccionados por lote es de 4.521.9. Muestra de inspección por atributos. Aquí nos da lo que ya les había puesto. Planes generados, porcentaje de elementos, límites de la calidad y las gráficas, ¿verdad? En este caso, dice un representante de un departamento de ventas compra de bolígrafos de un proveedor para chequear eventos comerciales. Cada envío bolígrafos tiene un tamaño de lote de 5.000. El representante de ventas tiene un muestreo. El número de defectos es de 2 o menos. El representante de ventas acepta el lote entero. Supongamos que el AQL es de 1.5% y el RQL es de 10. El gerente de ventas desea evaluar el riesgo asociado con reducir el número de bolígrafos en la muestra a 25 bolígrafos y reducir el número de aceptación a 1. Aquí nos vamos a ir otra vez a Minitab. Que nos vayamos a estadística, herramientas de la calidad. Muestreo de aceptación por atributos.
Herramientas de la calidad. Aceptación por atributos. Comparar planes de muestreo definidos por el usuario. Aquí nos vamos a ir a la tipo de medición, pasa o no pasa. Unidades para nivel de la calidad por porcentaje por defectos, 1.10. Aquí nos vamos a ir a tamaños de la muestra. Ingrese 52, espacio 25. Números de aceptación 2, espacio 1. Tamaño de lotes de 5000 y le vamos a aceptar. Aquí nos dice que el tamaño de la medición, el método, nivel de la calidad aceptable 1.5. Dice comparar los planes definidos por el usuario. Aquí, como podemos ver, el tamaño de la muestra nos dice, del número de aceptación nos dice que tiene que ser 52, tiene que ser menor o igual a 2. 5, aquí nos da los límites. Límites de la calidad saliente de promedio. Nos dice que el tamaño de la muestra de 52 tiene número de aceptación de 2 con un AOQL de 2.603. El porcentaje defectuoso es de 4.325. Y nos da aceptación de lotes defectuosos en la muestra de n menor o igual a c, de lo contrario rechazar. Okay. Entonces nos dice el gerente compara las gráficas de los diferentes planes de muestreo y nota que los dos planes de muestreo son bastante similares. Cuanto a la calidad entrante, está cerca del 1.5% de los defectuosos, pero bastante diferentes cuando la calidad entrante está cerca del 10% de los defectos. En la AQL de 1,5% la probabilidad de aceptación cambia por una cantidad muy pequeña, de 0.957 menos 0.946, y la diferencia del AOQL y la ATI también son mínimas en el RQL del 10%. La probabilidad de aceptación cambia en una cantidad mucho más grande, de 0.271 menos 0.093, y las diferencias entre el AOQ y la ATI también son mucho más grandes. El gerente decide que es fácil y poco costoso tomar muestras de bolígrafos y no desea arriesgar la calidad saliente general más deficiente en promedio ni el número más alto en general de bolígrafos muestrados debido a la inspección de rectificación cuando la calidad es deficiente. Muestreo por atributo. Tipo de medición, pasa o no pasa. Métodos, comparar los planes. Es lo que les estaba yo enseñando en las tablas. Nos dice que el tamaño del porcentaje, los límites y la gráfica. Dice crea un plan muestreo. Complete el siguiente paso para determinar el tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar un lote entero. El menú desplegable seleccionar crear un plan maestro.
Este tipo de medición, seleccione si usted cuenta con defectos, pasa o no pasa, utilícelos cuando inspecciona unidades o registra si el producto es defectuoso o no. Número de defectos, utilice cuando inspecciona unidades, registra el número de defectos encontrados. En unidades para el nivel de la calidad, selecciona las unidades de medición de sus datos. Si cuenta defectuosos, selecciona porcentaje de defectuosos, proporcional defectuosos o defectuosos por millón para representar el nivel de defectuosos en el proceso. Si cuenta con defectos, selecciona defectos por unidad, defectuosos por 100 o defectuosos por millón para representar el nivel de defectos en el proceso. El nivel de calidad aceptable AQL ingresa el número para representar la tasa de defectuosos, la tasa de defecto más alta del proceso de un proveedor que se considera aceptable. Usted desea asignar un plan muestreo que acepte un lote de producto particular en AQL. La mayoría de las veces el AQL debe ser menor al RQL. El nivel de calidad rechazable RQL o LTPD ingresa un número para representar la tasa de defectuosos o tasa de defectos más altas que el consumidor está dispuesto a tolerar en un lote individual. Usted desea diseñar un plan muestreo que rechace un lote de producto particular en el RQL la mayor parte del tiempo. Nota: el RQL debe ser mayor a AQL. El riesgo del producto alfa ingresa un valor entre el 0 y 1, representa alfa 1 menos alfa. Representa la probabilidad deseada de aceptar un lote AQL. El riesgo del consumidor beta ingresa un valor entre 0 y 1. Alfa para representar beta por beta, representar la probabilidad deseada de aceptación de un lote RQL. Opcional: en el tamaño del lote ingresa el número para representar el tamaño del lote o el tamaño del conjunto de todo el envío que usted aceptará o rechazará. Usted no necesita especificar un tamaño de lote específico. AQL, el RQL y los riesgos alfa y beta. Sin embargo, Minitab requiere el tamaño del lote para calcular la curva AQL, la curva ATI. Comparar planes de muestreo definidos por el usuario. Complete los siguientes pasos para comparar múltiples planes de muestreo para determinar los efectos que produce varios el tamaño de muestra y criterios de aceptación. Por ejemplo, compare sus planes de muestreo actuales con planes factibles. El número de esperables, seleccione comprar planes de muestreo definidos por el usuario. En tipos de medición, seleccione usted cuenta con el número de efectos. El número pasa o no pasa, utilice cuando el número de efectos. Utilícelo cuando inspecciona unidades registradas del número de efectos encontrados. En unidades para niveles de calidad, seleccione la unidad de medición de datos. Si cuenta con defectos, seleccione porcentaje de defectos, proporción de defectos o defectuosos por millón. Representa el nivel de defectuosos en proceso. Esto mismo, especificar la opción para muestras de aceptación por atributos. Nos iríamos a estadísticas, esta herramienta de calidad, muestreo de aceptación para atributos, opciones, selecciona la opción que desea utilizar para el análisis, usar distribución hipergeométrica para lotes aislados. Utilizando la distribución hipergeométrica, determinar un plan maestro, lo que veíamos ese rato, e ingresar los niveles de calidad complementarios para calcular las probabilidades de aceptación. Ingresar los niveles de calidad de niveles defectuosos para que Minitab calcule la probabilidad de aceptación correspondiente utilizando los niveles de proporción. Por proporción predeterminada, Minitab muestra la probabilidad de aceptación del AQL y RQL. Usted también puede especificar niveles de calidad adicionales en el cual calcular la probabilidad de aceptación. Por ejemplo, supongamos que las unidades para el nivel de calidad de proporción de defectos, si el AQL
es 0.001 y el RQL es 0.025, se recomienda que también investigue las probabilidades de aceptación en los niveles de calidad de 0.005 y 0.001. Puede incrementar alfa y beta ligeramente para planes alternativos con mayor muestreo en pequeños. De alfa máximos pedidos ingresar el máximo de riesgo de producto que usted está dispuesto a aceptar. Si aumenta el riesgo de producción, podrá reducir el tamaño de la muestra y el número de aceptación. Beta es el máximo de pedidos, ingresar el máximo riesgo del consumidor que está dispuesto a aceptar. Si aumenta el riesgo del consumidor, podrá reducir el tamaño de la muestra de aceptación. Este es conforme a Minitab del ejercicio que hicimos ahorita. Es la teoría. De igual manera nos da los porcentajes, los defectos, el de las muestras, aceptación, elementos de la probabilidad, los resultados claves de la probabilidad de rechazo, pasa o no pasa. Gráficas de muestreo. Nos dice que una regla de un inspector. Dice, esta norma se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, emitiéndose en 1950 con la versión A. La versión D se publicó en 1963 y en 1971 fue adoptada por el ANSI con pequeños cambios como la Z 1.4 y en 1973 fue adoptada por ISO como norma ISO 2859. La norma proporciona tres tipos de muestras con curvas OC equivalentes: muestras simples, muestras dobles, muestras múltiples. En cada uno de los casos se proveen los siguientes tipos de inspecciones: inspección normal, inspección escrita, rigurosa, inspección reducida. Se indica cómo la inspección normal se pasa a estricta cuando se observa mala calidad del proveedor y se utiliza la revisión cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de muestras. El punto focal de las normas es el AQL, el nivel de calidad aceptable entre 0.1% y 10%, negociado entre cliente y proveedor. Los valores típicos de AQL para efectos mayores del 1%, 2.5% para efectos menores y 0% para efectos críticos. Cuando se utiliza para planes defectuosos por unidades, se tiene 10 rangos adicionales de AQLS hasta llegar al 100% de efectos por cada unidad. Los niveles pequeños de AQL se pueden utilizar tamaño para controlar fracciones defectivas como defectos por unidad. El tamaño de la muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote y por la selección del nivel de inspección. Se proporcionan tres niveles de inspección donde el nivel se considera normal. El nivel se requiere alrededor de la mitad de la inspección del nivel 2 y se utiliza cuando se requiere menos discriminación. El nivel 3 requiere alrededor de doble inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere más discriminación. Hay también cuatro niveles de especificación de inspección: S1, S-2, S3, S4. Estos usan tamaño de muestras muy pequeños y lo deben usarse cuando los riesgos grandes del muestreo sean aceptables. Un específico, el nivel de inspección y un tamaño de lote dado en el estándar M1 proporciona un plan muestreo normal que se utiliza conforme el proveedor produzca productos con calidad AQL o mejor. También proporciona un mecanismo de cambio de inspección estricta o reducida como ilustra en la figura y se describe a continuación. Norma escrita cuando tiene inspección anormal, la inspección estricta contribuyente cuando 2 de 5 lotes han sido rechazados.
estricta a normal. Cuando se tiene inspección estricta, la inspección normal se instituye cuando 5 lotes consecutivos son aceptados. Normal reducida. Cuando se tiene inspección normal, la inspección reducida se instituye cuando se cumple con todas las condiciones siguientes. 10 lotes consecutivos han sido aceptados como inspección normal. El número límite aplicable a estándar, la proporción de lotes ha sido a continuación sin interruptores mayor. La inspección reducida se considera adecuada por la función responsable de inspección por muestreo. Reducida normal cuando se tiene inspección. La inspección normal se distribuye cuando se cumple cualquiera de las condiciones siguientes. A. Un lote es rechazado cuando el procedimiento de muestreo termina sin decisión de aceptación o rechazo. El lote se acepta pero se cambia la inspección normal del próximo lote. La producción C es producciones irregulares o se retarda la entrega. D. Otras condiciones cambian la inspección normal. 5. La inspección se continúa cuando 10 lotes se aceptan con inspección estricta y el proveedor toma acciones para mejorar su calidad. Los pasos para seguir una normatividad es siguiente es la negociación de la QL, cliente-proveedor. Decisión del nivel de inspección, determinación del tamaño del lote, consultar la tabla 1, ver apéndice y localizar la letra código correspondiente al tamaño del lote de nivel de inspección. Decisión en cuanto al proveedor de muestra utiliza simple, doble o múltiple. Uso de la tabla correctiva para encontrar el tipo de plan utilizado. Las tablas se encuentran el apéndice, inspección normal. Uso de tablas para inspección reducida y estratégica cuando se requiere hacer cambios. Letras, códigos con el tamaño de muestra. Tabla de inspección normal, tabla de inspección rigurosa, tabla de inspección reducida. Aquí nos dan nuestras especificaciones. Dice el muestreo de aceptación por variable MIL STD 414. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad de la muestra se mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, espesor, etc. En este contraste por el muestreo por atributos, el objetivo clasifica cada unidad como defectuosa o no, si solo registra la medición de cada pieza después de uno de ellos y con base en las mediciones se calcula un índice estadístico de acuerdo con su valor de aceptará o se rechazará todo el lote para diseñar un plan muestreo por variables para el control de la proporción de artículos que no cumplen con especificaciones. Es necesario que la variable o las características de calidad que se mide al producto tenga especificaciones que deben cumplir. En la figura siguiente se muestran las características de calidad X, distribución normal, con medidas con infinito la desviación estándar. Se debe estar en las especificaciones exteriores y superiores. Pasos para diseñar un plan MNI STD 414. Determinar el tamaño del lote, especificar el NSA, escoger el nivel de inspección. Cuanto mayor sea el nivel de inspección, más estricto es el plan, más rápido cae su curva CO. En la tabla 12.6 y de acuerdo con el tamaño del lote, el nivel de inspección encuentra letra, códigos del tamaño de la muestra. Si en la tabla normal que consiste en el tamaño de la muestra n, el valor de m que el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos Tecnológico Nacional de México, el porcentaje máximo de defectuosos tolerará el lote. En la misma tabla, partiendo del NSA que está en la parte inferior, se encuentra el plan que se emplearía
bajo inspecciones severas con sus correspondientes valores para n y m. Seleccionar de manera aleatoria muestreo de tamaño n y cada pieza de esta selección mide la característica de calidad con los datos obtenidos, calcular la medida X y la desviación estándar muestral de los siguientes dos índices de acuerdo con el tipo de especificaciones que tenga la característica de calidad, calcule a uno o ambos. Estimar la proporción de unidades defectuosas, el lote, decisión de aceptación o rechazo para variables solo con especificaciones inferiores. Aceptar el lote si PI es menor o igual a valor a M. En caso contrario, rechazarlo para variables solo con especificaciones superiores aceptables del lote es menor o igual que M. En caso contrario, rechazarla. Para variable con dobles especificaciones, del lote de la suma del porcentaje inferior más que el superior, P igual a PI, PI más PS es menor o igual a M. En lo contrario, rechazar el lote. Planes de muestreo Dutch-Roaming se trata del nivel de calidad límite NCL o el porcentaje de efectivo tolerante en el lote PDTL y el límite de calidad promedio de salida del LCP para las características aquí está la tabla de MLS-STD 105. El tamaño del lote de 2 a 8. A. Nivel de generalidades de inspección 1, 2, 3. Dice las fuentes de calidad. Total de producción de 9 a 15, 16 a 25, de 26 a 50, de 51 a 90, 91 a 150, hasta 5 del 500.001 y más. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido del plan. Se toma después de una decisión aceptable o se rechaza el otro. Una de las ventajas importantes del plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestreo, que a su vez da como resultado tamaños de muestra menores, así como se compara un plan por atributos que pueden que los mismos riesgos no observan si un producto tiene variables de características de calidad importantes. Un promedio de desviación estándar para cada característica calculada. Se ha dado, pensé que la industria de la inspección pasa o no pasa de igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso. En la mayoría de los casos el muestreo pasa o no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Aplicaciones del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables para la aceptación son las siguientes. Las características de inspección que se consideran deben ser variables o capaces de ser puestas en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de inspección, naturaleza destructiva del desarrollo, etc.
La inspección por atributos no da suficiente información y desea conocer también cuantía de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que un plan muestreo por variables comparado con un plan por atributos son las siguientes. Se obtiene una predicción equivalente por un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere una persona más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general, ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucho más información en situación de rechazo. El muestreo de aceptación por variables se aplica cuando las características objetos de inspección de una variable o capaz de ser convertida según la escala flexible. La inspección por atributos es muy costosa. La inspección por atributos no brinda suficiente información sobre la calidad del producto. Sus ventajas pueden utilizar muestras más pequeñas, de una otra manera brindar más protección para la calidad de planes por atributos. Se puede valorar el grado de cumplimiento o no de conformidad con una especificación, dada que la importancia cuando hay un margen de seguridad en las especificaciones de diseño. Esto también permite tener una mejor orientación en cuanto a lo que necesita hacer para mejorar la calidad. Se puede detectar mejor los errores de medición. Brindan un mejor sustento para evaluación. El historial de calidad a la hora de tomar decisiones de aceptación, pues se obtiene más información sobre un lote que con el número de defectos. Entre sus desventajas podemos bañar la mayor es que solo pueden aplicarse para la aceptación y el rechazo de una característica sometida de inspección, lo que implica hacer un plan muestreo de cada una. Por supuesto, se puede contar con la atención de las decisivas a atenuar esta desventaja. Si asume una distribución normal, es necesario verificar que la variable medida se ajusta a esta distribución. Nos dice, en conclusión, el muestreo de aceptación es un proceso utilizado en los controles de calidad para verificar que un determinado producto cumple con los niveles mínimos acordados en un contrato. También puede utilizarse, por ejemplo, en inspecciones de sanidad para garantizar que el alimento analizado está en buen estado. Tenemos nuestras bibliografías de los datos de nuestra investigación. Bueno, por mí sería todo. Muchas gracias.